Hola, buenas tardes, ya estamos otra vez aquí dando la vara con educación y situaciones de aprendizaje. Hoy quería presentaros cómo he comenzado a hacer las situaciones de aprendizaje en Seneca, que es el programa que utilizamos en los maestros de la Junta de Andalucía para programar. Ya está disponible el módulo de situaciones de aprendizaje y su programación y esperemos que a no mucho tardar esté también el cuaderno del profesorado, que es el que nos hará la vida mucho, mucho más fácil. En principio no, el vídeo iba a llevar otra dinámica, pero al final me he dado cuenta que para hacer situaciones de aprendizaje en Seneca no podemos saltarnos ningún paso. Parece una obviedad, pero corremos el riesgo de, y ahora veréis por qué, al tener todo lo que necesitamos en la herramienta, olvidarnos de la planificación de la situación de aprendizaje, con lo cual cometeríamos un error bastante grande y al final no nos saldría lo que nos interesa. Permitidme volver a repetir, como siempre hago, que aunque la presente normativa tendrá, como siempre, sus lagunas, de hecho las tiene, lo más interesante es que sí hay un cambio de paradigma, en tanto en cuanto para realizar nuestras situaciones de aprendizaje vamos a partir de la competencia específica, no de la secuenciación de contenidos, que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Entonces, aunque el documento final y la forma de dar clase no tiene por qué verse afectada, sí va a haber un gran impacto en cómo programamos. Va a ser al principio más difícil porque tenemos que romper esquemas. Vamos a partir de la competencia específica, no del contenido. Y por supuesto tenemos que cambiar la forma de evaluar. La forma de evaluar, si no la cambiamos, da igual lo que hagamos. Si hacemos todo súper mega chachi y al final ponemos un examen que vale el 80% de la nota de conceptos y conocimientos memorísticos, pues no hemos conseguido nada, ¿vale? Sería una pena. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir el proceso que yo seguí a la hora de realizar mi situación de aprendizaje. Bueno, pues yo me fui directamente a la herramienta Seneca, aquí la tenéis. Estamos en la pestaña de asociación de competencias específicas. Previamente he tenido que año, curso, título de la situación de aprendizaje y justificación y temporalización, como voy aproximada, materia. Aunque esta situación de aprendizaje va a ser solamente de conocimiento del medio, he introducido también matemáticas y lengua castellana y literatura porque de esa manera voy a tener acceso a las competencias específicas de esta asignatura que en un momento dado me puede interesar trabajar, ¿vale? Aunque esté dando la situación de aprendizaje de conocimiento del medio. Y los participantes, que serían en caso de que algún compañero lo hiciera conmigo. Y aquí tenemos todas las competencias disponibles de conocimiento del medio, ¿vale? Bueno, están todas las disponibles menos estas, que son las que he seleccionado. Como veis, a ver, está todo, pero ¿cuál cojo? Y entonces yo me ponía aquí a leer y decía, uff, tal. Me di cuenta de que así no podía hacerse. No podía hacerse. Una vez que yo cogía la competencia específica, me aparecían los criterios que iban asociados, pero mucha información y sin ningún tipo de relación. ¿Qué hice entonces? Bueno, pues entonces me vine aquí. Tengo dos documentos. El primero, este que está a la izquierda, Misión 5 en erudito, que me va a empezar a permitir preparar mi situación de aprendizaje. Va a contener la misma información que nos va a pedir luego el programa para hacer la situación de aprendizaje y programarla, pero aquí me voy a poner en situación y voy a saber lo que estoy haciendo. Entonces, previamente a estos dos, también voy a necesitar otro documento con todas las competencias específicas de todas las áreas. Ahora lo muestro. Y este es el documento. En principio, este corresponde a conocimiento del medio de tercero de primaria. Lo he planteado de la siguiente manera. Este fue el documento que tuvimos que trabajar en la formación durante el primer fin de semana, que en un principio no acababa uno de comprender y que ahora me parece la base, la clave, la piedra angular para poder diseñar situaciones de aprendizaje muy interesantes. Como veis, en este cuadro verde aparecen las competencias, en caso de conocimiento del medio son 9. A la izquierda he puesto el perfil de salida, en este caso el segundo ciclo. En Andalucía los perfiles de salida van por ciclo, además de los de finales de etapa, con sus descriptores operativos, es decir, con esas subcompetencias que van a permitirme trabajar de una forma más específica las competencias clave.
Pero esto en principio no tengo que tocarlo en el sentido de que para conseguir todo esto voy a trabajar lo que está a la derecha, es decir, a través de los criterios de evaluación y de los saberes básicos mínimos que tienen esos criterios de evaluación. Vale, una gran novedad también de esta normativa, aparte de que para hacer situaciones de aprendizaje partimos de la competencia específica, es que los saberes básicos mínimos están expresados de forma competencial, no son conceptos y contenidos vacíos sin ningún tipo de referencia, por lo menos en su mayoría. Otro día, si queréis, podemos verlo. Entonces, yo necesito este documento, ¿por qué? Pues primero, porque hay que trabajar todas las competencias específicas para garantizar que trabajamos todos los descriptores operativos. Si veis aquí tengo un tic rojo y es porque esa competencia ya la he trabajado. De todas maneras, si la veis, utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y responsable, etcétera, 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 es una competencia específica que se presta a trabajarse prácticamente a diario. La 2, la 3, la 4, que también la he trabajado ya, pero la 4, a espera de la orden que desarrolle el currículum, porque esto es una instrucción, vamos a ver si incluye todos estos saberes o no. Como hay muchísimos saberes, pues la 4 he ido marcando con rojo, como veis aquí, los saberes que ya he trabajado, ¿vale? De unos criterios y otros. La idea es trabajarlos todos al final del curso. La competencia 5, la competencia 6, la competencia 7, la competencia 8 y la competencia 9, que fue mi primera situación de aprendizaje, que fue la última que desarrollé, que esta la he trabajado entera. Entonces, en este caso en concreto, me he venido a la competencia 5, identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural social, etcétera, 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 ¿vale? Esta competencia 5 tiene 3 criterios. No, 2 criterios, perdón. ¿2 criterios? Sí, 2 criterios. Y cada criterio lleva asociado unos saberes, como ya hemos visto. Bueno, pues de este criterio ya he trabajado y ahora algunos ya lo he trabajado y otros lo voy a trabajar. De modo que aquí ya me hago una idea de todo lo que tengo que introducir en la situación de aprendizaje. Aquí es donde voy a venir a buscarlo. Y cuando eso ya está, me vengo aquí. Misión 5. Vale, conocimiento del medio. ¿Qué competencia específica he seleccionado? Pues como he dicho, identificar las características. Vale. ¿Qué criterio de evaluación tiene? Bueno, en este caso tiene 2 y yo voy a utilizar los 2. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, social y cultural a través de las metodologías, de la indagación, etcétera, etcétera. Y el 5.2, reconocer de forma guiada conexión sencilla y directa entre diferentes elementos del medio natural. Voy a coger esos 2 criterios. Aún así, si os fijáis, siguen siendo muy amplios. Por lo tanto, vamos a ver qué saberes tenemos que trabajar. Bueno, pues el saber 12.1.3, el clima y el paisaje. Vemos que ya está la cosa algo más concreta. Los fenómenos atmosféricos, la toma de datos, gráfica, la tecnología de la información geográfica, relación entre las zonas. Vale, y en el otro, los ecosistemas como lugar donde intervienen factores bióticos y abióticos mantenidos en equilibrio. Vale, pues estos 2 saberes principales, de los muchos que hay, son los que voy a trabajar en esta situación de aprendizaje. Normalmente se trabajan casi todos en una situación de aprendizaje, pero hay competencias que tienen muchísimos saberes, con lo cual pues, vamos a hacer más de una. Orientaciones para la competencia específica. Este texto de aquí, como iba diciendo, estas orientaciones para la competencia específica aparecen en la instrucción debajo de la definición de la propia competencia. ¿Por qué es interesante ponerlo aquí? Porque nos va a explicar detalladamente en qué consiste esa competencia específica y nos va a servir para poder extraer de ahí actividades que nos sean interesantes. Entonces, por ejemplo, la competencia específica 5, que hemos dicho que era identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, pues nos explica que conocer los diferentes elementos y sistemas que conforman el medio natural, social y cultural es el primer paso para comprender y valorar su riqueza, su diversidad. Por eso esta competencia persigue que el alumnado, y podéis leerla. Esto nos va a servir de base para luego, más adelante, en el siguiente documento, ir poniendo cosas que nos puedan interesar. Y aquí está la conexión con el perfil competencial. ¿Por qué he puesto aquí solamente las siglas? Porque en el documento que hemos visto anteriormente ya vienen definidos lo que es cada uno, con lo cual si necesito saber qué es lo que estoy trabajando, con mirar el documento anterior es suficiente. Luego, análisis de la competencia. Esto también es muy interesante para saber lo que estamos trabajando. Fijaos, aquí tendríamos la 5, que es la competencia completa, y aquí cómo está estructurada. Primero la competencia nos dice el qué es lo que tenemos que conseguir. Se suele poner en infinitivo.
identificar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural. Eso es lo que hay que conseguir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones entre los mismos. ¿Para qué sirve esto? Que esto es lo determinante en esta nueva normativa. ¿Para qué sirve lo que estamos dando? Porque si no sirve para nada, mejor no lo damos. Pues sirve para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y su mejora. Cuando yo desgrano esta competencia de esta manera, me estoy enterando de qué es lo que le tengo que pedir a mis estudiantes y me estoy enterando de qué es lo que estoy haciendo y lo que estoy programando, ¿vale? De la misma manera podemos desgranar sus criterios de evaluación. Teníamos dos, ¿vale? En los criterios de evaluación, igual que la competencia se desgrana, pues aquí podemos ver. Actuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en infinitivo. Vamos a reconocer las características de la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, social y cultural. ¿En qué contexto? ¿Cómo? Pues adverbio de modo, a través de metodologías de indagación, iniciándose en la utilización de la herramienta y procesos de costa tal. Y ahora aquí, ¿qué acciones evaluables puedo utilizar? ¿Qué actividades puedo? Identificar los elementos presentes en el medio, diferenciar los medios natural, social y cultural, reconocer las propiedades de elementos presentes en el medio, reconocer la organización de los elementos presentes en el medio. Si os fijáis aquí ya estoy acotando el criterio de evaluación a cosas que me puedan interesar a mí, ¿vale? Aquí haríamos lo mismo con el segundo. Y después de haber hecho todo esto, ya empiezo a escribir cosas más interesantes en cuanto a la situación de aprendizaje. Es decir, ¿qué les voy a pedir? ¿Qué actividades voy a hacer? Pues mira, me interesa hablar del clima, de qué es y qué elementos lo componen. Me interesa saber qué son los elementos que componen el clima. ¿Cómo afecta el clima a los diferentes medios terrestres? Tipo de clima y características del medio según el clima. ¿Cómo afecta la actividad humana al medio y al clima? El medio ambiente, el clima y el reciclaje. Diferencia entre el medio natural y el medio humano. Si veis, grosso modo tengo un listado de actividades que puede ser interesante. Puedo utilizarlas todas, puede que no, puede que luego añada alguna. Pero si os fijáis, con esto ya puedo empezar a hacer cosas más interesantes. Ya puedo empezar a definir lo que quiero hacer en mi situación de aprendizaje. Y esto nos lleva automáticamente al siguiente documento. Yo después de aquí me quise ir otra vez a Seneca, la aplicación, pero me di cuenta de que todavía me faltaban cosas. Y entonces me vengo a la plantilla de un diseño de situación de aprendizaje. Ya he hecho el análisis curricular y ahora me voy ya más al meollo. El título, el profesor en este caso yo, el maestro Rider, materia conocimiento del medio, curso tercero y segundo trimestre. Y aquí vienen las fases en las que se secuencia una unidad didáctica. Hay una serie de fases que tenemos que tener en cuenta, que son muy importantes que se tengan en cuenta para que el continuo de esa situación de aprendizaje sea operativo y esté distribuido de una forma coherente y que nos pueda servir. Entonces tenemos las fases de motivación, de activación, exploración, estructuración, aplicación y conclusión, ¿vale? De esta manera ya voy a ir enlazando todo lo que yo quiero. Fijaos que ya voy preprogramando las sesiones. Vale, pues ¿qué voy a hacer en la sesión 1? Como es motivar, tengo que hacer algo que les meta dentro de las actividades y que les enganche a lo que yo les voy a explicar. Cuando hablamos de motivar no hablamos de divertirse ni de hacer el payaso, que también, quiero decir, puede ser una de las técnicas. Motivar es darles motivación, darle algo que les interese. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Bueno, pues en esta voy a hacer les voy a poner un vídeo sobre el clima, sobre fenómenos atmosféricos, paisajes, ecosistemas y factores humanos dentro de eso. A modo de introducción, que la vaya sonando, hay que tener en cuenta que todo esto ya lo han dado en segundo de primaria, ¿vale? Y todo esto lo va a presentar uno de los maestros de la Escuela de Caballeros y Damas del Dragón. Quien me siga ya sabe que yo gamifico y que todos mis alumnos están dentro de la Escuela de Caballeros y Damas del Dragón. Yo soy el director y maestro de alguna de esas clases de la escuela, el maestro Rider. Entonces probablemente sea yo el que en un vídeo les presente todo esto que hemos dicho antes. Luego haremos una puesta en común y cada uno representa en un papel lo que ha aprendido. Y fijaos que pone al final del modo que quiera. Del modo que quiera. ¿Por qué del modo que quiera? Primero porque es la fase de motivación. Y segundo porque siguiendo el diseño universal de aprendizaje, tan famoso en los últimos tiempos,
pues tenemos que tener esto en cuenta, porque básicamente, siendo muy breve, ya lo comenté en otro vídeo, el diseño universal de aprendizaje es que desde esta fase primera donde yo estoy haciendo mi situación de aprendizaje, tengan en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de mis alumnos. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Simplemente motivarlos y que sepan de qué vamos a hablar. Pues entonces me da igual que escriban, me da igual que canten, me da igual que dibujen, me da igual lo que sea, cualquier forma de recepción de esa información me va a ser válida. Entonces lo tengo en cuenta ya desde aquí. En este caso, con ese vídeo considero que la fase de motivación es suficiente. Alguien puede considerar que puede necesitar más tiempo o menos. Luego, en la fase de activación, ya vamos a ponernos a tono. Vamos a empezar a hacer cosas que nos puedan servir para lo que queremos enseñar, ¿no? Entonces, en la sesión 2 propongo una lluvia de ideas donde ellos me van a decir fenómenos meteorológicos, instrumentos de medida también de esos fenómenos meteorológicos. Les voy a poner un vídeo donde les expliquen cuáles son esos fenómenos y esos instrumentos que se utilizan para medir. Hay que aprovechar YouTube, es una herramienta donde hay muchísimo material muy bueno para niños. Y luego vamos a poner en común y vamos a afianzar esos conocimientos que nos muestra el vídeo, pero que ya tenían. Es decir, no le estoy presentando conocimiento nuevo. Ellos ya dieron el año pasado esos fenómenos meteorológicos y muchos de los instrumentos de medida, ¿vale? Ahora hay una fase de exploración. En esta fase de exploración es donde le tenemos que permitir a ellos que se sientan capaces de afrontar lo que van a realizar. Por lo tanto, les vamos a proponer una actividad que va a estar relacionada con el tema que estamos dando, pero que ellos van a saber hacer. De modo que cuando termine se van a sentir capacitados para continuar con los conocimientos nuevos, ¿vale? Entonces, si os fijáis antes de comentarla, aquí tenemos columnas de criterios de evaluación, evidencias y descripciones e indicadores e instrumentos que voy a utilizar. En estas dos fases, como son de motivación y activación, considero que no voy a necesitar calificar, poner nota, ¿vale? Evaluar sí, porque tenemos que estar constantemente viendo si lo que yo pensaba que sabían no lo saben, o si van bien o si no van bien, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero no voy a calificar, con lo cual no pongo nada. Sin embargo, ya aquí en esta fase de exploración y en la de estructuración, si os fijáis, ya voy a calificar el criterio 5.1, reconocer las características, organización y las propiedades de los elementos del medio natural, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la observación directa y con respuestas que ellos me den a preguntas que yo les haga. ¿Y qué instrumento voy a utilizar? Fijaos la diferencia entre evidencia e instrumento, ¿vale? Evidencia es lo que ellos hacen y yo observo, e instrumento es qué me sirve a mí para categorizar lo que ellos están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí voy a utilizar rúbricas. Bueno, pues aquí estaríamos en la sesión 3, que es de exploración. Les voy a proponer que hagan una encuesta sobre fenómenos meteorológicos desde las clases de infantil hasta la de sexto. Como veis, está la actividad esbozada, no está desarrollada todavía. ¿Por qué? Pues porque en matemáticas, en el tema anterior, la han dedicado a hacer encuestas y gráficos de barras y adquisición de datos, con lo cual utilizo un conocimiento que tienen fresco y que saben hacer para trabajar el tema en el que estamos. Y en principio tienen que hacerlo medianamente bien con la ayuda que necesiten. Como veis, vamos a hacer la creación de diagramas de barras y vamos a explicar esos resultados, ¿de acuerdo? Es algo que ya saben hacer, la herramienta ya la saben utilizar, pero los datos que vamos a recoger son específicamente del tema. A partir de esos datos que ya hemos extraído, vamos a estructurar. Aquí es donde vamos a presentar, vamos a presentar cosas nuevas y van a tener que hacer cosas nuevas, ¿vale? Entonces, en la sesión 4 van a partir de los datos extraídos, crear un informe, probablemente por escrito, con los gráficos, explicando los resultados. Ahora veréis por qué lo digo por escrito y por qué van a tener que hacer ese informe. Y en la sesión 5 van a tener que explicar qué es el clima y los tipos de clima y diferencias del medio según este. Para eso, obviamente, yo les tendré que presentar información. Como veis, esto es solamente un boceto, no está desarrollado. Y les tendré que presentar una información y todavía está por ver la forma que voy a tener de hacerlo, ¿vale? Seguimos estructurando el medio natural y el medio humano. Quiero hacer mucho hincapié en los dos para ver cómo uno influye en el otro. Y el medio ambiente, el clima y el reciclaje. Entonces aquí, en esta fase es donde vamos a presentar todo el conocimiento más o menos nuevo que se va a trabajar. Y aquí esto ya entra de lleno con también el criterio 5.2,
¿vale? Y ahora vamos a aplicar y comprobar si todo lo que hemos dado funciona. Entonces, en la sesión 7 vamos a hacer una conversación en grupo repasando todo lo que hemos aprendido. En ese momento yo, mediante respuesta a preguntas y observación directa, siguiendo mis rúbricas, veo el grado de adquisición de esos conocimientos a través de las actividades que hemos hecho. Y sobre todo, y lo muy importante, si han tomado conciencia, y aquí es donde está la diferencia entre el conocimiento vacío y el conocimiento en relación con el entorno, si han tomado conciencia de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Si un niño no me sabe decir exactamente lo que es un clima, pero le ha quedado meridianamente claro que es súper importante que el medio ambiente esté en buenas manos y esté cuidado, porque en caso contrario nos cargamos el planeta, pues como estamos en conocimiento del medio, que no estamos en lengua ni estamos en matemática, a lo mejor eso es más interesante. Eso ya lo tendré que establecer yo en mi rúbrica, teniendo en cuenta los criterios y las competencias. Y por último, para concluir, en concluir es una fase donde lo interesante es dar visibilidad, hacer público todo lo que hemos hecho durante esa situación de aprendizaje, que se conozca como mínimo en la comunidad educativa. Vale, pues vamos a hacer un guión, también en colaboración con la clase de lengua, vamos a hacer un guión para que los estudiantes preparen un noticiero donde se expongan los resultados de la encuesta y lo necesario que es, obviamente, mantener el medio ambiente, porque si no nos vamos del planeta. Y en ese noticiero aprovechamos para relacionarlo con nuestro entorno más cercano, empezando por ecosistemas o espacios protegidos que tenemos cerca del colegio donde estamos y ampliándolo, como nos pide la normativa, al resto de Andalucía. Esto lo vamos a trabajar, como digo, el guión con la asignatura de lengua y luego haremos una grabación con fondo verde croma donde se pondrá el noticiero, etcétera, etcétera. Entonces, si os fijáis, esto está todavía muy scaffolding, muy de andamiaje, pero ya con esto, ya sí me puedo ir a Seneca, y irme al apartado de... bueno, sí, esto que estaba hablando del noticiero es el famoso producto final que nos piden en las situaciones de aprendizaje. Entonces, el noticiero es un producto final bastante interesante porque cumple la doble función de motivar a los estudiantes con algo diferente y la fase de conclusión la hace más atractiva puesto que estamos exponiendo todo el trabajo que hemos realizado durante la situación de aprendizaje. Y lo que decía, ahora sí me puedo ir a mi secuenciación didáctica, si me deja la aplicación. Entonces ya nos vendríamos a mi secuenciación didáctica. Aquí añadimos actividad. Yo tengo la primera. Y aquí ya es maravilloso porque tengo el nombre del producto final, que ya lo definí en otra fase. La sesión en la que estamos, la primera con su nombre, en qué tipo de actividad es, en este caso motivación, abreviatura y orden de presentación, que esto cuando el cuaderno de Seneca esté funcionando me será muy interesante para crear actividades evaluables que me permitirán evaluar directamente del cuaderno. Cuando esté ya lo veremos. Descripción, que ya lo he comentado antes, recursos y descriptores operativos que corresponden a los criterios disponibles. Yo he seleccionado, en este caso en concreto, el criterio de lengua, comprender el sentido del texto oral y multimodal sencillo, reconociendo las ideas principales, porque en conocimiento del medio no tengo por qué calificarlo, pero sí me interesa calificarlo en lengua, pues lo añado aquí. Y luego aquí, en ejercicio, defino lo que quiero hacer, lo que les voy a pedir, el emisor, el receptor, tal. Y luego en el fichero adjunto, pues adjuntaré el guión del vídeo con el enlace a YouTube, tipo de metodología, y ya tendré mi primera actividad, mi primera sesión. Conforme vaya teniendo las siguientes, pues las voy añadiendo aquí. Pero si os fijáis ya, con todo el trabajo previo que he hecho, aquí va a salir una cosa interesante. ¿Hay que echar tiempo? Sí, obviamente. Pero van a ser cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y obviamente cuanto más práctica tengamos, será más sencillo. Luego también hay una parte de atención a la diversidad, muy genérico en realidad, pero bueno, que medidas generales, alternativa metodológica y luego medidas específicas. En principio, aquí lo tengo tal cual, tengo un grupo muy pequeñito, muy
muy tal. Pero básicamente al tratarse de comprensión oral, para algunos alumnos las respuestas a las preguntas, como lo que estoy calificando es la comprensión oral, no estoy calificando la expresión escrita, pues la respuesta a las preguntas la solicitaré de forma oral y para quien lo necesite y para quien no lo necesite, pues de forma escrita. Básicamente, si hubiera algo más específico, lo introduciría aquí. Y bueno, valoración de lo aprendido. Aquí este módulo está todavía, solamente me da una indicación de cómo se va a evaluar ahora. Pues la correspondencia entre cada una de las notas con cómo era antes a cómo es ahora. Y básicamente esa es la idea. No sé si a través del vídeo se ve claramente la forma de trabajar, pero me parece que sí, que hay que echarle tiempo, pero hay que hacerlo y al final van a quedar situaciones de aprendizaje de las que nos vamos a sentir muy orgullosos y que creo que van a salir bastante bien en clase. Así que nada, esta es mi poca o mucha ayuda, espero que vaya a servir de algo y en cuanto tenga alguna cosita más que presentaros, aquí nos veremos. Hasta la próxima.